Resistiendo al Diablo, por Watchman Nee. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Estos dos pasajes bíblicos nos indican cuán lleno de maldad está Satanás. Su trabajo básico es camuflar todo lo que hace para que la gente no sepa que es obra suya. Incluso se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Todas sus obras se hacen al amparo del engaño. Cuando dice una mentira, habla por su cuenta, porque es mentiroso y miente siempre. Juan 8:44. De todo lo que ha hecho, nunca ha reconocido voluntaria y abiertamente nada como obra suya. Si hiciera un informe público de sus obras, probablemente nadie las querría. Probablemente todo el mundo se resistiría a ellas. Por esta razón, siempre disfraza su obra de múltiples maneras. La obra de Satanás. Las obras de Satanás son múltiples. Para que un cristiano camine bien delante de Dios, debe aprender a resistir a Satanás. Para ello, debe discernir lo que es obra de Satanás. Según el juicio de la Biblia, muchas cosas llamadas naturales son en realidad obras satánicas. Desde un punto de vista humano, podemos considerar que algo es fortuito, natural o circunstancial, pero la Biblia lo califica claramente como obra del diablo. Si hemos de seguir un camino recto, los hijos de Dios no deben ignorar las artimañas de Satanás. Cuán lleno de artimañas está, cuán pretencioso y engañoso es. Debemos reconocerlo para poder resistirle. La obra de Satanás en la mente humana. Mencionemos ahora algunas de las artimañas de Satanás para que podamos resistirle y vencerle ante el Señor. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5. Satanás rodea al hombre de fortalezas para impedirle obedecer a Cristo. El campo especial de su obra se encuentra en la mente o vida de pensamiento del hombre. A menudo el hombre es bombardeado con especulaciones o imaginaciones que son adversas a la obediencia de Cristo. Pablo dice que las armas de nuestra guerra contra esto no son de la carne. Estas imaginaciones primero deben ser destruidas antes de que podamos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. La esfera de la operación de Satanás está en la vida del pensamiento del hombre. Él inyectará un pensamiento, una imaginación que parece ser la tuya. Bajo este engaño lo aceptas y lo usas como si fuera tuyo, aunque en realidad es de él. Recuerda que muchas cosas en la vida de un cristiano comienzan con especulaciones o imaginaciones. Muchos pecados se cometen primero en la imaginación de la mente. Muchos disgustos entre hermanos y hermanas surgen de estas fantasías. Luego están estos pensamientos repentinos. A veces nos viene a la mente el pensamiento de que cierto hermano está equivocado. Muchos de los hijos de Dios no reconocen tales pensamientos como obra de Satanás. Una persona puede considerar tal pensamiento como propio y tomarlo como verdadero, pensando que el hermano realmente está equivocado. Sin embargo, esto no es verdad. Es Satanás quien ha puesto ese pensamiento en su mente.
¿cómo puedo resistir al diablo? Debes decir, no quiero este pensamiento, te lo devuelvo, Satanás. Si lo aceptas, se convertirá en tu propio pensamiento. Al principio es de Satanás, pero se convertirá en tuyo si lo mantienes. Los cristianos necesitan saber qué es la tentación satánica. La tentación satánica entra principalmente, si no exclusivamente, en forma de pensamiento. Cuando Satanás tienta a la gente, no le pone una etiqueta que diga, esto es tentación satánica. Si la gente supiera que es de Satanás, se resistiría. No. Él se cuela sigilosamente, sin el menor ruido. Todas sus tentaciones están formuladas de manera que no despierten fácilmente a los cristianos. No quiere que sospechen de él, prefiere que sigan durmiendo. Así que, subrepticiamente, inyecta un pensamiento en tu mente. Una vez que lo aceptas, se ha convertido en un punto de apoyo para él. Por eso, los hijos de Dios deben aprender a resistirse a los pensamientos desordenados. Sin embargo, también deben tener cuidado de no volverse excesivamente atentos. Cualquier exceso en este sentido causará una mayor confusión de los pensamientos, haciéndolos caer aún más en las artimañas del enemigo. Si uno está concentrado en sus pensamientos, sus ojos no estarán enfocados en el Señor. Debemos, en efecto, resistirnos a los pensamientos impropios, pero no debemos estar totalmente ocupados con nuestros pensamientos. Quisiera gritar en voz alta que a lo largo de estos años he visto estos dos extremos. Algunas personas no ejercen ninguna moderación en sus pensamientos. Otras están totalmente ocupadas en ocuparse de sus pensamientos. Estos últimos están tan engañados por Satanás como los primeros. Además, es probable que sufran un ataque de nervios. Por lo tanto, debemos mantener el equilibrio adecuado. No debemos permitir que Satanás nos tiente inyectándonos sus pensamientos. Si estamos constantemente ocupados en ocuparnos de nuestros pensamientos, entonces hemos caído en la tentación de Satanás. Porque, en lugar de tener los ojos puestos en el Señor, los tenemos puestos en nuestros pensamientos. Los pensamientos satánicos pueden ser fácilmente rechazados. Hay un dicho frecuentemente citado por muchos siervos del Señor que dice, no puedes prohibirle a un pájaro que vuele sobre tu cabeza, pero ciertamente puedes prohibirle que haga un nido en tu cabello. Recuerda entonces que aunque no puedes prohibir que muchos pensamientos pasen por tu mente, puedes prohibir que aniden en ti. Cuando un pensamiento te atraviesa, puedes rechazarlo simplemente diciendo, no lo quiero, no lo acepto, lo rechazo. Entonces verás que es desechado. Muchos de los hijos de Dios tienen grandes dificultades con sus pensamientos. No pueden controlarlos fácilmente. De las muchas cartas que he recibido en estos últimos años, la pregunta más frecuente es, ¿cómo puedo controlar mis pensamientos? Algunos confiesan que les resulta especialmente difícil controlar sus pensamientos durante su tiempo de oración. En este punto hay algo que me gustaría decir brevemente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honroso, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos dice la Biblia, pensad en estas cosas. Los hijos de Dios deben aprender a pensar en positivo. Cuanto más utilizan su mente positivamente, menos descontrolados estarán sus pensamientos. Muchos no son capaces de controlar sus pensamientos porque no piensan, son pasivos en su vida de pensamiento. Esto le da a Satanás la oportunidad de insertar algunos de sus muchos pensamientos prefabricados en sus mentes. Satanás no encontrará tan fácil inyectar su pensamiento en tu mente si aprendes a usar tu mente para pensar en cosas espirituales, buenas, justas, santas, pacíficas y amables. Cuando tu mente está positivamente ocupada y tus pensamientos no están ociosos,
Satanás no tiene oportunidad. Pero si la mente de un cristiano está desocupada y ociosa, entonces esa mente pasiva y sin ceñir está abierta a la infiltración satánica. Por eso, los hijos de Dios deben ejercitar sus mentes como ejercitan sus cuerpos. Esto evitará la intrusión de pensamientos satánicos. Aprendan a reconocer qué pensamientos son inmundos, divisivos y calumniosos, y luego aprendan a resistirlos tan pronto como descubran que son del enemigo. Muchos pensamientos son claramente satánicos y, por lo tanto, pueden rechazarse fácilmente. Algunos pensamientos, sin embargo, son bastante sutiles y, por lo tanto, no son tan fáciles de rechazar. No obstante, debemos aprender a resistirlos todos. Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Sin embargo, conoce muchas cosas, pues a través de sus espíritus malignos, los ángeles pecadores, ha extendido una red de inteligencia por toda la tierra. Cuando estamos ociosos, Satanás introduce fácilmente en nuestro pensamiento algo que él conoce, pero nosotros no. Él inyecta la inteligencia que su servicio secreto ha obtenido en nuestros pensamientos. Nos hace fantasear con algo, imaginar algo y así introduce su inteligencia en nuestra mente. Tan pronto como la meditamos y la aceptamos, se hace real para nosotros. Los hijos de Dios, por lo tanto, deben rechazar todas las comunicaciones de Satanás, incluso si tales comunicaciones arrojan luz sobre las cosas. Debemos negarnos a saber nada que no llegue a nuestro conocimiento por revelación recibida a través de la oración. Un hijo de Dios no debe ser curioso ni entrometido. Si no lo es, escapará a muchos pensamientos satánicos. Si lo es, Satanás le suministrará, sin cesar, algunas de las muchas cosas que sabe. El cristiano, al principio, puede pensar que tal conocimiento es beneficioso. Sin embargo, si continúa aceptando estos pensamientos, pronto se convertirá en un peón en manos de Satanás. Satanás empleará la mente del cristiano para realizar su obra. Es por esta razón que uno debe resistir todos los pensamientos sin causa. Cada vez que un pensamiento sobre la falta de otro hermano destella en la mente de uno, si viene del pensamiento de la mente y no de la conciencia del espíritu, debe ser rechazado. Si se acepta, con el tiempo se convertirá en una convicción personal. El que piensa que un hermano le ha hecho mal, pronto lo considerará real. En consecuencia, romperá la comunión con su hermano. A menos que estos pensamientos repentinos se corten al principio, se descontrolarán después. Cuando las tentaciones satánicas invaden la mente por primera vez, son relativamente fáciles de tratar. Pero una vez que se convierten en hechos en la mente, son muy difíciles de eliminar. Por esta razón debemos tratar con los pensamientos. Debemos rechazar todos los pensamientos impuros para no pecar. Debemos usar activamente nuestra mente para no vivir una vida suelta y disipada. Bajo la luz de Dios, veremos que muchos pecados vienen por recibir tentaciones en la vida del pensamiento. Permítanme reiterar. Después de resistirse por primera vez a un pensamiento, el asunto se considera cerrado. Cuando el pensamiento viene por segunda vez, debe ser ignorado. En otras palabras, cuando un pensamiento se te presente por primera vez, resístete a él por fe, creyendo que ha huido. Si se presenta por segunda vez, viene como una mentira, no como la verdad. Por lo tanto, debes considerarlo falso y declarar que ya lo has resistido. Adopta esta postura hasta que el pensamiento huya. Si reconoces el pensamiento devuelto como verdadero, pronto lo encontrarás tan apegado a ti que difícilmente podrás desprenderte de él. Muchas derrotas pueden atribuirse a este error. Si resistes al diablo, huirá de ti. Esta es la palabra del Señor y es totalmente digna de confianza. Lo que diga Satanás no es fiable. El Señor dice: resistid al diablo y huirá de vosotros.
Santiago capítulo 4 versículo 7. Por lo tanto, lo que vuelve de nuevo debe ser falso y debe ser totalmente desacreditado. ¿Por qué están confundidas las mentes de tantos cristianos? Porque siempre están resistiendo. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la Biblia. Resístele una vez y huirá. Debes creer que ha huido. No necesitas resistirte a él muchas veces. Simplemente cree que ha huido, porque esto está de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que vuelva después no es verdad. Puedes permitirte ignorarlo, y si lo haces, desaparecerá pronto. Acecha justo al otro lado de la puerta, intentando asomarse. Si lo consideras verdadero, entrará inmediatamente. Así pues, el principio básico es: resiste la primera vez, ignora la segunda. Si llega una segunda vez, ni siquiera hace falta resistirse, basta con no prestar la menor atención. Al resistir la tercera vez, estás refutando la primera y la segunda resistencia, y así sucesivamente. Cada nueva resistencia significa una desconfianza más de tu anterior resistencia. Como no crees lo que ha dicho el Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros, resistes hasta la 100ª vez. Estarás ocupado en resistir desde el amanecer hasta el anochecer. Cuanto más pienses, más confundido estarás. Cuanto más uses tu mente, más severamente sufrirás. Por lo tanto, no resistas tontamente. Simplemente cree que una vez resistido, el demonio huirá. La obra de Satanás en el cuerpo del hombre. Satanás a veces trabaja sobre la mente humana y a veces sobre el cuerpo del hombre. Muchas enfermedades no son verdaderas enfermedades, sino en realidad obras satánicas. A veces las enfermedades son manifiestamente ataques satánicos. Cuando la suegra de Pedro fue apartada por una fuerte fiebre, el Señor Jesús fue a la casa y reprendió la fiebre. Lucas capítulo 4 versículo 39. La fiebre es simplemente un síntoma, no tiene personalidad. No se puede reprender un síntoma, solo se puede reprender una personalidad. No se puede reprender a una silla o a un reloj, porque ninguno de los dos tiene personalidad. Solo se reprende lo que tiene personalidad. Pero aquí el Señor Jesús hizo algo sorprendente. Cuando vio a la suegra de Pedro enferma de fiebre, reprendió a la fiebre y se calmó. Esto indica claramente que la fiebre no era ordinaria, que poseía una personalidad. En otras palabras, era obra de Satanás. Ante la reprensión del Señor, Satanás se retiró. Otro ejemplo lo encontramos en la curación de un niño sordomudo desde la infancia. Marcos capítulo 9, versículos 17, 21, 25 y 27. Cuando el padre del niño lo llevó al Señor Jesús, el Señor reprendió al espíritu inmundo diciendo: «Espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él». Y el niño sanó. La enfermedad había sido causada por un espíritu maligno. Ante la reprensión del Señor, el espíritu maligno salió del niño y éste recobró el habla y el oído. Así pues, en el Nuevo Testamento encontramos dos clases diferentes de pacientes: los enfermos desde el punto de vista médico o fisiológico y los enfermos a causa del ataque de Satanás. A la primera clase de pacientes el Señor los curaba. A la segunda, puesto que la enfermedad tenía una personalidad, los reprendía. Muchas enfermedades son realmente dolencias físicas, pero muchas son el resultado de ataques satánicos contra el cuerpo. Los hijos de Dios necesitan aprender a resistir este último tipo. A veces no puedes entender por qué estás enfermo. No has sido descuidado, por lo que sabes no ha habido posibilidad de contagio de esta enfermedad en particular en tu entorno inmediato, y sin embargo estás enfermo.
Te encuentras repentinamente incapacitado cuando tienes algo del trabajo de Dios o alguna cosa espiritual que hacer. Esta enfermedad no es ordinaria, ya que no puede atribuirse a ninguna causa natural. Además, te enfermaste justo en el momento en que tenías algún trabajo espiritual que cumplir. Con los ojos cerrados, casi puedes juzgar que esta enfermedad se debe a un asalto satánico. Esta clase de enfermedad desaparecerá si te resistes a ella ante el Señor diciendo: Señor, no acepto esta enfermedad porque viene del enemigo. Y lo más sorprendente es que desaparecerá tan repentinamente como apareció. Ni su llegada ni su partida pueden atribuirse a ninguna causa natural. Se va bajo la reprensión. Tenemos el ejemplo de Job. Se trata de un hombre que fue atacado por Satanás con forúnculos dolorosos desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Satanás pretendía matarlo, pero Dios obstruyó la intención del diablo decretando: no le quites la vida. Los cristianos debemos tener una visión diferente de la enfermedad. Muchas enfermedades no son enfermedades reales, sino obras de Satanás. Muchas debilidades se deben a la aceptación de obras satánicas que, desgraciadamente, nunca han sido cuestionadas. Debemos aprender esta lección ante Dios. Siempre que estemos enfermos, debemos examinar la causa. Debemos indagar si la enfermedad tiene una causa adecuada. Si surge una duda razonable, debemos investigar más. No debemos aceptar ninguna enfermedad sin cuestionarla. Puede ser una enfermedad real o un ataque satánico. Si este último es el caso, necesitamos resistir declarando que no aceptaremos lo que Satanás ha puesto sobre nosotros. Si los hijos de Dios se levantan y resisten, muchas enfermedades desaparecerán pronto. No me atrevo a decir que todas las enfermedades sean atribuibles a Satanás, pero sí creo que muchas enfermedades son causadas por su ataque. Y como éstas no son cuestionadas y resistidas, tales enfermedades logran enfermar de verdad a las personas. Si se les opusiera resistencia, Satanás fracasaría en su obra y tales enfermedades serían eliminadas. ¿No es maravilloso? Permítanme mencionar un poco de mi propia experiencia, aunque soy muy reacio a referirme a cosas demasiado personales. Sucedió en 1928 o 1929. Regresé a Fuzhou desde Shanghái. Durante más de 2 días tuve fiebre alta, de 105 a 106 grados Fahrenheit. Me alojaba en casa de una pariente y no quería molestarla. No sabía cuál era la causa de la enfermedad. Estaba muy confundido por los muchos pensamientos que se agolpaban en mi mente. Estaba tan desesperado que finalmente conseguí levantarme de la cama y sentarme en el porche. Señor, tengo que saber qué me pasa, oré. En aquel momento estaba orando o leyendo la Biblia. De pronto caí en la cuenta de que probablemente se trataba de un ataque de Satanás, pues no se parecía en nada a la mano del Señor sobre mí. Tan pronto como vino la luz de que esto era obra de Satanás, mi ser interior fue maravillosamente iluminado y liberado. Nunca había pensado que esto fuera un ataque de Satanás. De repente me volví sabio y vi a través del síntoma. Entonces declaré que, puesto que era obra de Satanás, no lo aceptaría, sino que lo resistiría. Aquella noche me sentí bastante incómodo y luché mucho, pero tenía una pequeña luz interior que me mostraba que esto venía del enemigo. Me resistí y me negué a aceptarlo. A la mañana siguiente dormí un poco y después la enfermedad desapareció. No sabía cómo me había abandonado la fiebre. Desde entonces he tenido muchas experiencias semejantes en mi vida. Confío en que muchos otros hermanos y hermanas tendrán experiencias similares. Reprended a Satanás y la enfermedad desaparecerá. Las experiencias de muchos dan testimonio de que, si una enfermedad es aceptada, continuará, pero si es rechazada, se acabará. Naturalmente, esto no se refiere a todas las enfermedades. Lo importante, entonces, es recibir luz de Dios para discernir si el ataque es o no es de Satanás.
Si es un ataque satánico, entonces debe ser causado por aquello que es sobrenatural en lugar de ser naturalmente razonable. Una vez que se reconoce como satánico, resístelo y se desvanecerá. Satanás no solo desea la enfermedad del creyente, sino incluso su muerte. Siendo un asesino desde el principio, conspira para provocar la muerte prematura de muchos, especialmente de los hijos de Dios. Por lo tanto, ante Dios debemos resistir el designio asesino de Satanás. Debemos resistirle no solo como demonio, sino también como asesino. Demasiados hijos de Dios tienen la idea equivocada de que sería bueno que murieran. No, tal pensamiento viene del enemigo, pues siempre está conspirando contra la vida humana. Podemos ver su malvada intención de asesinar en su insidioso ataque a Job. No aceptes el pensamiento de la muerte, proviene de Satanás. Tal vez te venga a la mente un pensamiento repentino de ponerte en una situación peligrosa mientras caminas por la calle, viajas en el barco o subes a un avión. Te sientes tentado a aceptar ese pensamiento de posible muerte. No, aprende a rechazarlo y resistirlo. En ningún momento debes permitir que Satanás ponga tal pensamiento en tu mente. Se cuenta la historia de un creyente que cada vez que se afeitaba, pensaba en cortarse el cuello. Como consecuencia, no se atrevía a afeitarse por miedo a que le ocurriera algo terrible. Un día contó su temor a otro hermano que le advirtió que debía resistirse, pues el pensamiento procedía claramente de Satanás. El primer hermano pidió al otro que rezara por él. Este le contestó que lo haría, pero que aún así debía ser el primer hermano quien se resistiera. Aconsejó a su hermano que tenía este miedo que declarara: «Resisto a todo pensamiento de muerte. En el nombre del Señor Jesús, echo fuera tal pensamiento». No debes darle la espalda a Satanás, pues esto significará que estás huyendo en lugar de que él huya de ti. Debes enfrentarte a él y dejar que te dé la espalda. Si tú le das la espalda, significa que estás huyendo, pero si le das la espalda, estás derrotado. Declara que no te suicidarás. Si haces esto, entonces estás haciéndole frente y él tendrá que trabajar lejos de ti. Si tiemblas por miedo a suicidarte, entonces eres tú quien huye. Si le tienes miedo, estás acabado. Un día, aquel hermano temeroso de morir cortado mientras se afeitaba, se enfrentó a Satanás y declaró: «Fui engañado por ti. Ahora sé que fue obra tuya. Hoy te resisto». A partir de entonces, ese pensamiento nunca volvió. Más tarde testificó diciendo: «Desde el día en que resistí no he tenido ni un pequeño corte mientras me afeitaba». No pienses que es un asunto sin importancia. Muchos son los que están bajo la mayor esclavitud en las cosas más pequeñas. Aprende pues a reconocer ante Dios lo que Satanás puede hacer al cuerpo. Siempre que se discierna su ataque, resístelo hasta que desaparezca. La acusación de Satanás en la conciencia. Satanás no solo ataca la mente y el cuerpo, sino también la conciencia. Este ataque es lo que llamamos acusación. Causa gran angustia al cristiano que se siente culpable y, por tanto, incapaz de levantarse ante Dios. La acusación puede debilitar todo el ser. Muchos no se atreven a resistir por miedo a que sea la reprensión del Espíritu Santo. No pueden distinguir la acusación satánica del reproche del Espíritu Santo. De ahí que acepten la acusación de Satanás como el reproche del Espíritu Santo. Consecuentemente, sus vidas son desperdiciadas bajo la acusación. Recuerda que la acusación satánica puede paralizar a la persona más espiritual y más útil y reducirla a la nada. Una conciencia debilitada debilita a toda la persona. ¿Cuál es la diferencia entre una conciencia bajo acusación y una conciencia bajo la convicción del Espíritu Santo? Es sumamente importante que conozcamos la diferencia. La acusación de Satanás nunca es clara y nítida, mientras que la revelación de Dios pone claramente tu pecado delante de ti. Lejos de ser distinta, la acusación de Satanás es aquella que está continuamente murmurando:
En Proverbios se dice que las contiendas de la mujer son un continuo murmullo. Proverbios 19, versículo 13. La acusación satánica también opera un poco así. Cae en 2 o 3 gotas a la vez, en lugar de derramar todo el cubo de agua de una vez. La acusación de Satanás balbucea largamente como una mujer parlanchina e insatisfecha. Su naturaleza es tal que no hablará claramente, sino que murmurará incesantemente para dejarte con un sentimiento de culpa. Así es la acusación satánica. Nunca se expresa con valentía, sino que murmura hasta que te sientes muy angustiado. Sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo, te ilumina con una gran luz para que veas claramente tu falta. Además, la acusación satánica carece de finalidad positiva. No te edifica, sino que, por el contrario, te hace sufrir. Murmura hasta que te afecta y te abruma de tal manera que ya no eres capaz de mantenerte en pie ante Dios. Sin embargo, el propósito del reproche del Espíritu Santo es fortalecerte, no debilitarte. Cuanto más te reprende, más fácil te será levantarte ante Dios. La acusación satánica produce el efecto contrario. Cuanto más te acusa, más te debilita. De ahí que la convicción de pecado del Espíritu Santo sea de naturaleza positiva. Reprende de tal manera que tienes que ir al Señor y aprender la lección. La acusación satánica es muy diferente. Te sigue acusando hasta que has sido aplastado y te vuelves inútil. Recuerda, por lo tanto, cada vez que hay un murmullo que te acusa de falta y te abruma de tal manera que ni siquiera puedes orar, o confesar, o acercarte a Dios, que entonces estás definitivamente bajo la acusación satánica y debes resistir. Además, los resultados de la acusación satánica son muy diferentes de los resultados del reproche del Espíritu Santo. Si es la convicción de pecado del Espíritu Santo, tendrás gozo y por lo menos paz dentro de ti después de haber confesado tu pecado. En el momento en que eres reprendido, sufres agonía, pero tan pronto como confiesas tu pecado ante Dios, disfrutas de paz en tu corazón. A veces te llenarás de gozo porque la pesada carga ha sido levantada. Con la acusación satánica no es así. Incluso en el momento de la oración y la confesión, sigues siendo molestado por sus murmuraciones. Insinuará que eres pecador e inútil, que tu confesión ante Dios no sirve de nada, que serás tan débil después de pedir perdón como lo eras antes. Estas son señales seguras de que la acusación es de Satanás. No es la convicción de pecado del Espíritu Santo. Debemos comprender que los campos primarios de la operación satánica no están solamente en el cuerpo y la mente, sino también en la conciencia. Trata de debilitar nuestra conciencia. Ten cuidado, pues, de no caer en su trampa. Ten bien presente que mediante la sangre del Señor nuestra conciencia puede ser purificada. Ningún pecado en el mundo es tan grande que la sangre no pueda limpiarlo. Satanás, sin embargo, intentará debilitar nuestra conciencia hasta tal punto que nos preguntemos si la sangre de nuestro Señor es capaz de limpiarnos. Sentimos como si nunca pudiéramos ser perdonados. Esta es una acusación satánica, una mentira del diablo. Las acusaciones satánicas nunca deben confesarse. Lo he descubierto después de muchos años de búsqueda. Puede que queramos ir a lo seguro y por eso confesamos y pedimos que la sangre del Señor nos limpie. Déjame decirte, si una vez pides la limpieza de la sangre preciosa, entonces también tendrás que hacer lo mismo la segunda vez que Satanás venga a molestarte, y así sucesivamente. He conocido a bastantes hermanos y hermanas que están afligidos de esta manera. Solo puedo aconsejarles que no se confiesen. En lugar de eso deberían decirle al Señor, Señor, perdóname por no confesarme. Si realmente he pecado, no me confesaré, porque la confesión tiene poco sentido el día de hoy. Puede ser una acusación de Satanás, así que ni siquiera me confesaré. No tengas tan doble ánimo como para pensar que te es imposible resistir estas acusaciones, aunque desearías no tenerlas.
Si no haces más que pensar de la mañana a la noche, estarás confundido. Pero si resistes, vencerás. Debes declarar: resisto, no las acepto. Me opongo a todas las acusaciones de mi conciencia. Me opongo a estas acusaciones que vienen de Satanás. Me presento ante Dios bajo la sangre, pues la sangre es siempre eficaz para mí. Niego estas acusaciones. Las acusaciones de Satanás son muchas más de las que imaginamos. Si Satanás no puede hacerte pecar de verdad y así inutilizarte, entonces te hará sentir pecador en tu conciencia y así te paralizará. El que peca se vuelve ineficaz ante Dios. Lo mismo sucede con el que se siente pecador en su conciencia. Todo el que le sirve a Dios debe estar libre de la conciencia de pecado. Si existe tal conciencia, una persona no puede ser utilizada por Dios. ¿Cómo puede la conciencia de uno estar cargada con la conciencia de pecado y aún así ser usado por Dios? Por eso Satanás siempre se propone acusarnos en nuestra conciencia. De ahí que el libro de Hebreos diga: no tendría más conciencia de pecados. Hebreos 10, versículo 2. Esta es la necesidad absoluta, el fundamento más básico. Nuestra conciencia no debe tener conciencia de pecado. Sin embargo, esto es precisamente lo que Satanás trata de introducir. Tan pronto como hay un sentimiento de culpa en la conciencia, todo el ser se debilita para todas las cosas espirituales. Recuerda, la conciencia de pecado en la conciencia no constituye santidad. Cuanto más consciente eres del pecado, menos santo eres y también menos útil. Mientras tu conciencia esté turbada por un pecado no perdonado, tu eficacia está perdida. Por lo tanto, aprende a resistir todas las obras de Satanás en tu conciencia. Satanás saca de la batalla a los malos cristianos tentándolos a pecar, pero saca de la lucha a los cristianos buscadores usando la acusación. Él inhabilita al cristiano carnal por el pecado y al cristiano espiritual por la acusación. Consecuentemente, es muy necesario que los hijos de Dios tengan sus ojos abiertos para discernir el ataque de Satanás. De lo contrario, no pueden caminar rectamente. El asalto de Satanás a través del entorno. Hemos prestado especial atención estos días al asunto de la disciplina del Espíritu Santo. Hemos notado cómo el Espíritu Santo ordena de tal manera todas nuestras circunstancias que, como nos dice la palabra de Dios, nuestros cabellos están todos contados. Mateo capítulo 10, versículo 30. Nuestros cabellos no solo están contados en cuanto a su número total, sino que también cada uno está identificado por su propio número. Dios sabe hoy, cuando te peinas, no solo cuántos cabellos tienes, sino también cuáles se han caído. El orden de Dios en nuestro entorno es claro y detallado. Él ha examinado todos nuestros asuntos. Todo está en sus manos. Sin embargo, al mismo tiempo, Satanás ha pedido permiso a Dios para atacarnos a través de nuestro entorno. Esto es algo que debemos saber. La historia de Job en el Antiguo Testamento es el ejemplo más destacado. A Satanás se le permitió no solo afligir el cuerpo de Job con forúnculos, sino también hacer caer su casa, llevarse sus ovejas y su ganado y hacer morir a sus hijos. Envió fuego, viento y enemigos. Todo esto lo hizo Satanás. Otro ejemplo. ¿Qué dijo el Señor sobre la caída de Pedro? He aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Así vemos que, aunque nuestro entorno está todo dispuesto por Dios, sin embargo, muchos ataques pueden venir de Satanás. Mientras el Señor Jesús dormía en la barca, se levantó una gran tempestad en el mar. Pedro y Juan no eran cobardes. Sin embargo, como pescadores, juzgaban por su experiencia y sabían que aquellas olas causarían un desastre seguro. Por eso despertaron al Señor Jesús diciendo: «Sálvanos, Señor, que perecemos». Mateo capítulo 8, versículo 25.
El Señor sabía, sin embargo, que al otro lado del mar, en el país de los Gadarenos, había demonios que expulsar y que estos demonios estaban ahora intentando ahogarle en el mar. Así que, ante la reprimenda del Señor, el viento y el mar se calmaron. Normalmente el viento y el mar no son objeto de reprensión porque no tienen personalidad. Pero aquí el Señor los reprendió, porque Satanás estaba detrás, y Satanás está sujeto a reprensión. Cada vez que Satanás nos ataca en nuestro entorno, debemos tener en cuenta dos aspectos. El pasaje que leemos en 1 de Pedro capítulo 5, referido especialmente a nuestro entorno, nos da estas dos vertientes. Primero dice, humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios. Luego continúa con, a quienes resistan. Versículo 9. Siempre que los hijos de Dios se encuentren con ataques irrazonables o peligros sin causa en su entorno, deben, por un lado, mantener ante Dios una actitud tal como, Señor, me humillo bajo tu poderosa mano, me someto a lo que tú me mandes. No deben pronunciar ninguna palabra de insubordinación. Por el contrario, deben aprender a someterse a su entorno. Aunque se trate de un ataque satánico, ha sido permitido por Dios y, por tanto, debe ser aceptado. Pero, por otra parte, deben resistir a Satanás declarando, todo lo que hace el Señor, lo acepto, pero a todo lo que hace Satanás me opongo categóricamente. Me opongo a todo lo que me ha sucedido por Satanás. Permíteme asegurarte que si el ataque ha sido obra de Satanás, se desvanecerá si lo resistes. Por desgracia, muchos de los hijos de Dios ni se someten a la disciplina del Espíritu Santo, ni resisten el ataque de Satanás en su entorno. Este es realmente un problema hoy. Ni sumisión por un lado, ni resistencia por el otro. Recuerdo un incidente relacionado con un hermano que se dedicaba a los negocios. Atribulado por todas partes, aceptaba las dificultades como si fueran de la mano del Señor. Un día se encontró en el tren con un siervo de Dios que le preguntó si realmente pensaba que lo que le había sucedido parecía obra del Señor. Él respondió negativamente porque aquellas cosas no se parecían en nada a la obra de Dios. Entonces, este siervo de Dios le mostró que eran obras de Satanás y le aconsejó que las resistiera. Así que entonces el hermano oró, Dios, si esto viene de ti, lo acepto, pero si viene de Satanás, si son ataques de Satanás, lo rechazo categóricamente, lo resisto. Pasó poco tiempo en oración en el tren, pero cuando regresó a su casa las cosas habían cambiado maravillosamente. El cambio fue realmente maravilloso. La mayoría de las circunstancias nos son dadas por el Señor, para que aprendamos lecciones de ellas. Sin embargo, hay otros sucesos que provienen de ataques satánicos. No tenemos ninguna lección que aprender de ellos, es solo sufrimiento innecesario. La disciplina del Espíritu Santo es para nuestra edificación espiritual, pero el ataque de Satanás tiene la intención de destruirnos. ¿Cómo resistir al diablo? Necesitamos, pues, aprender a resistir al demonio. ¿Cuáles son las diversas formas de resistencia? No tenga miedo. Siempre que Satanás obra contra los hijos de Dios, primero debe asegurarse un terreno en ellos. Efesios nos exhorta, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, versículo 27. Sin un punto de apoyo, Satanás no puede operar. Por lo tanto, su primera tentación contra nosotros será para asegurarse un terreno. La siguiente será un asalto contra nosotros desde el terreno que ya se ha asegurado. Nuestra victoria consiste en no darle ningún terreno desde el principio. Un terreno muy grande, quizás el más grande que él busca, es el miedo. El trabajo característico de Satanás es infundir miedo en la mente de los hijos de Dios, un presentimiento de que algo va a suceder. Fijémonos en las palabras de Job, porque lo que temo viene sobre mí, y lo que temo viene a mí. Job capítulo 3, versículo 25.
Lo que este versículo nos revela es de tremenda importancia. Antes de que le sucedieran estas cosas terribles, Job ya había tenido cierta aprehensión. Temía que sus hijos murieran, temía perder todos sus bienes. El primer trabajo de Satanás es sembrar este temor en el hombre. Si se acepta el temor, las cosas sucederán pronto. Si se rechaza, no conseguirá nada. Satanás tiene que obtener el consentimiento del hombre antes de poder actuar. Si se le niega este consentimiento, no puede actuar porque el hombre ha sido creado con libre albedrío. Sin el consentimiento del hombre, Satanás no puede tentarlo a pecar ni atacarlo a voluntad. Así, en el caso de Job, Satanás implantó primero un pequeño pensamiento de miedo en Job. Una vez aceptado el pensamiento, hizo temblar a Job. El miedo es la tarjeta de visita de Satanás, dijo la señorita Margaret E. Barber, y siempre que aceptas su tarjeta de visita, recibes una visita suya. Si rechazas su tarjeta de visita, lo alejas. Si le temes, viene. Si no le temes, se aleja. Por tanto, no le tengas miedo. Tal vez uno acabe suicidándose si le obsesiona la idea de cortarse el cuello mientras se afeita. ¿Cuán a menudo los hombres tienen pensamientos de miedo en ellos, temerosos de que ocurra tal o cual cosa? Esto es especialmente cierto en las personas nerviosas. Pero recuerde, estos pensamientos vienen de Satanás y deben ser resistidos. A la pregunta de ¿qué se entiende por resistencia?, una persona mayor respondió una vez: resistirse significa decir gracias, pero no lo quiero. Resistirse significa decir gracias, pero no lo quiero cuando te ofrecen algo. A cualquier cosa que te ofrezcan responde siempre no, gracias. Aunque Satanás te presente tal o cual cosa, tu reacción es un simple rechazo. Tal actitud es suficiente, es todo lo que se necesita para derrotar su propósito. Aprendamos hoy esta lección. Resiste todo pensamiento de temor. No temas, porque el miedo te traerá la misma cosa que temes. Permítanme recordarles que ningún hijo de Dios debe temer a Satanás, porque Satanás no puede vencernos. Aunque es muy poderoso, tenemos en nosotros a uno que es más grande que él. Esto es un hecho inmutable, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Por lo tanto, nunca aceptes el miedo. El que acepta el miedo es un necio. ¿No ha enseñado claramente la Biblia que resistiendo a Satanás, él huirá? ¿Qué lugar tiene él en nosotros sino el de huir? Conozca la verdad. La segunda condición de la resistencia es conocer la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad de una cosa. Cuando Satanás tienta o asusta o ataca a la gente, siempre entra sigilosamente. Nunca te hace saber que está ahí. No proclama en voz alta que ha llegado porque despertaría sospechas. Miente, falsifica. Nunca hace nada a la luz. Pero si sabes cuál es la realidad de la cosa, te liberará. En otras palabras, si sabes que algo es de Satanás, eres libre. La dificultad para muchos hijos de Dios es su desconocimiento del enemigo. Pueden decir con sus bocas que es un ataque de Satanás, pero no lo sienten en lo profundo de sus espíritus. Aunque sus labios pronuncian que es el trabajo de Satanás, sus espíritus no son tan claros. Pero el día que ven la verdad, sabiendo realmente que es obra de Satanás, son instantáneamente liberados. El poder de Satanás reside en su engaño. Si no puede engañar, pierde su poder. Por lo tanto, ver es resistir. Ver facilita la resistencia. Cuando estás rodeado de peligros en tu entorno, no puedes vencer si solo sientes que estos pueden ser ataques satánicos. Necesitas saber con certeza que son de Satanás.
y entonces te será fácil resistir. Para tratar con Satanás se necesita más que oponerse, porque es difícil luchar contra sus falsedades, pero cuando te encuentres con él, necesitas reconocerlo como tal, entonces resiste, y él huirá de ti. Una hermana me preguntó una vez, Satanás siempre pone pensamientos impropios en mi mente mientras rezo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Le contesté, lo único que tienes que hacer es resistirte. Pero ella dijo, no puedo resistirlos. Inmediatamente supe que algo iba mal. ¿Cómo podía alguien decir que Satanás le daba muchos pensamientos y luego decir que no podía resistirlos? El hecho debía ser que, a pesar de lo que ella decía, no sabía realmente que esos pensamientos venían de Satanás. Así que proseguí, ¿eras tú quien tenía esos pensamientos? Al cabo de un rato respondió, no pensaba ni quería pensar, quería orar. No podía pensar en esas cosas. Entonces le dije, estas entonces no eran tus pensamientos, eran más bien pensamientos premeditados puestos en tu mente. Entonces, realmente, dijo ella, estos deben haber sido puestos allí por Satanás. Como ves, antes ella no había comprendido realmente que se trataba de obras satánicas. Finalmente le aconsejé que resistiera, y lo hizo. Después me dijo que era fácil resistir los pensamientos y que se desvanecían rápidamente. Es imperativo, por lo tanto, reconocer a Satanás y sus obras. Esto facilitará la resistencia. El no identificar a Satanás hace que toda resistencia sea ineficaz. Conociendo a Satanás y sus artimañas, la mitad de la victoria ya está ganada. Resistir con fe. La resistencia debe hacerse en la fe. Debemos creer que el Señor se ha manifestado para destruir la obra del diablo, que la sangre del Señor ha vencido el ataque de Satanás, que la resurrección del Señor ha avergonzado a Satanás y que la ascensión del Señor trasciende el poder de Satanás. Cree que el Señor se ha manifestado para destruir la obra del diablo. El Hijo de Dios se ha manifestado, ha venido a esta tierra. Mientras estuvo aquí, expulsó a todos los demonios que encontró, venció todas las tentaciones de Satanás. De hecho, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Creamos pues que donde quiera que vaya el Señor Jesús, donde quiera que se manifieste, la obra del diablo no puede existir, porque es totalmente destruida. Cree que la sangre del Señor ha vencido el ataque de Satanás. ¿Cómo vencen los cristianos a Satanás? Por la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Por la muerte del Señor Jesús estamos unidos a Dios en uno. El objetivo principal del ataque satánico es separarnos de Dios. Mientras seamos uno con Dios, Satanás no tiene absolutamente ninguna manera de herirnos. ¿Qué entonces nos separa de Dios? Solo el pecado nos separa. Pero la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todos nuestros pecados. Apocalipsis 12:11 nos dice que los hermanos vencieron a Satanás gracias a la sangre del Cordero. Con la limpieza de la sangre del Señor Jesús, somos hechos uno con Dios. Cuando tenemos la conciencia de pecado en nuestra conciencia, somos instantáneamente separados de Él. Tan pronto como la conciencia de pecado viene sobre nosotros, el diablo comienza su ataque. Sin tal conciencia, no tiene manera de lanzar su ataque. Gracias a Dios, la sangre del Cordero ha vencido a Satanás. Hoy, hasta el más débil de los hijos de Dios puede vencer a Satanás porque cada uno de nosotros tiene la sangre. Puede que no tengas muchas otras cosas, pero la sangre definitivamente la tienes. A través de la sangre del Señor Jesús, declaras con toda naturalidad que todos tus pecados han sido limpiados. Hoy Dios es tu Dios. Si Dios está a tu favor,
¿quién puede estar en tu contra? Con tu Dios por tu lado, el diablo no puede atacarte. La razón por la que él es capaz de acusar y atacar es porque primero ha implantado una conciencia de pecado en nosotros, pero la sangre te ha puesto del lado de Dios, así que Satanás no puede hacer nada contigo. Recuerda bien que una vez que la conciencia está purificada de la conciencia de pecado, Satanás ya no puede escenificar su ataque. La sangre del Cordero lo vence. ¿No es algo asombroso que siempre que el hombre se presenta ante Dios, siente su indignidad, pero cuando se enfrenta a Satanás, se siente culpable? Tal sentimiento de culpa lo hace susceptible a la mano del enemigo. Por eso necesita en ese momento declarar: soy pecador, por eso me atacas, pero por la sangre del Cordero te venzo. El Señor Jesús ha muerto por mí, su sangre ha sido derramada. ¿Qué puedes hacerme? Creamos pues, creamos que el Señor se manifestó para destruir las obras del diablo. Creamos que la muerte del Señor ha supuesto la destrucción del ataque de Satanás. Cree que la resurrección del Señor ha avergonzado a Satanás. En la cruz, nuestro Señor desarmó a los principados y potestades, exhibiéndolos abiertamente. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Por medio de la muerte, aniquiló al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2, versículo 14. Por su muerte y resurrección, destruyó por completo a Satanás. ¿Cómo avergonzó el Señor Jesús a Satanás? Deshaciéndose de todas las obras de Satanás cuando resucitó de entre los muertos. ¿Qué es la resurrección? Es un reino más allá del contacto con la muerte. Todo ser viviente en el mundo está al alcance de la muerte. Los hombres mueren, los animales y las plantas mueren. Todos los seres vivos están sujetos a la muerte. No hay excepción, porque la muerte se ha extendido como una red por todo el mundo. Ha penetrado en todos los seres vivos. Pero aquí hay un hombre que salió de la muerte, porque la muerte no pudo retenerlo. Él ha entrado en un reino más allá del toque de la muerte, y este reino se llama resurrección. La vida que recibimos en el momento del nuevo nacimiento es esta vida de resurrección, porque el Señor nos regenera por su resurrección. Esta nueva vida en nosotros no tiene relación alguna con Satanás. Está absolutamente fuera del alcance de Satanás. Además, es indestructible. Véase Hebreos capítulo 7, versículo 16. Satanás hizo todo lo que pudo en la cruz, pero fue completamente derrotado y avergonzado por el Señor. Así que tenemos en nosotros una vida que todos los poderes de Satanás no pueden derrotar. Recuerda siempre que el ataque de Satanás contra nosotros nunca puede ser mayor que su ataque contra nuestro Señor en la cruz. Allí derramó todo lo que había acumulado desde la creación del hombre: ira, artimañas, planes y estrategias, y todo con un solo propósito: destruir la vida. Pero todos sus planes y artimañas fueron inútiles. Fue derrotado y desde entonces es el enemigo vencido. La Biblia afirma que su cabeza está herida. Debemos mostrar a los hermanos y hermanas que no hay razón para que un cristiano tenga miedo de Satanás. Por la vida de resurrección que hay en nosotros, venceremos. Satanás está plenamente consciente de que no puede hacer absolutamente nada a esta vida de resurrección. Sus días de victoria se han ido, su cabeza está rota, así que su principal esfuerzo ahora es prolongar sus días, porque ya ha renunciado a la esperanza de la victoria. La vida de resurrección está fuera de su alcance, es absolutamente trascendente. Por eso no tengamos miedo, resistámosle, no porque sea tan feroz, sino porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cree que la ascensión del Señor ha trascendido el poder de Satanás? Debemos creer tanto en la ascensión como en la resurrección.
La Biblia nos muestra que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, fue hecho para sentarse a la diestra de Dios Padre Celestial, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio, para ser cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. El Señor ha trascendido todas las cosas y ahora está sentado a la diestra del Padre. Al leer Efesios 2, vemos que nosotros también fuimos resucitados con Él y sentados con Él en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Observemos, pues, esto, que no es solo el Señor Jesús cuya afirmación destruye las obras del diablo, cuya cruz y resurrección y ascensión desarman a Satanás y su poder, y que ha trascendido todas las cosas, sino que todos los hijos de Dios participan de esta trascendencia del Señor. Incluso los miembros más débiles están muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio malignos. El punto de conflicto entre nosotros y Satanás no radica en la lucha por ganar, sino en la lucha por evitar la derrota. Estas dos cosas son muy diferentes. Muchos de los hijos de Dios tienen un concepto equivocado de la guerra con Satanás. Piensan equivocadamente que deben luchar para ganar. Tal idea revela una falta de entendimiento de lo que es el Evangelio. Ningún cristiano es capaz de luchar para ganar. Luchamos porque hemos ganado. El Señor Jesús ya ha derrotado a Satanás. Satanás ha perdido totalmente su terreno. La batalla de Satanás hoy es recuperar. La nuestra es retener. No luchamos para ocupar, protegemos lo que ya hemos ocupado. La cuestión, pues, no es la victoria, porque Satanás ya está vencido. El Señor ha vencido. La Iglesia ha vencido. El conflicto entre la Iglesia y Satanás es para proteger la victoria del Señor, no para ganarla. Nuestro objetivo no es arrebatarle la victoria a Satanás, sino evitar que nos la arrebaten. Debemos triunfar siempre en la cruz de nuestro Señor. Debemos proclamar: Satanás, eres un enemigo derrotado. Debemos recordarle siempre este hecho. Cuando resistas a Satanás, cree en este hecho de que es un enemigo derrotado. No lo resistimos por su ferocidad, en absoluto. Debo decirles que tal entendimiento es una completa distorsión. No, estamos frente a Satanás y le decimos: ya estás derrotado, estás acabado, ahora estoy en los lugares celestiales, te desafío y te resisto. Espero que los hermanos y hermanas comprendan lo que significa resistir. Satanás es un enemigo derrotado, es un fugitivo, un prisionero que debería haber sido totalmente eliminado en la cruz de nuestro Señor. Hoy es solo el día de su fuga. Cuando llegue el reino, será completamente destruido. Por eso, hoy no tienta en guerra abierta, sino que se esconde tras la puerta, detrás del muro, para colarse con su tentación. Todo lo hace en secreto. Cuando eso ocurra, no olvides que tú representas al Señor Dios y que Satanás no es más que un fugitivo que te tienta fuera de la pared, no dentro de la habitación. No necesitas temerle ni resistirle como si formara parte del ejército regular. Debes anunciarle: estás completamente derrotado, estás acabado en la cruz, deberías haber sido eliminado pero no lo fuiste, por eso no se te permite venir hoy. La Biblia dice claramente que si resistes, Satanás huirá de ti. Él es un fugitivo hoy, tratando de engañarte en la puerta. Debes decirle quién es, entonces huirá. Si piensas que él ya está en tu casa, entonces ciertamente te molestará. Solo viene a engañarte y a ponerte a prueba. Si no lo consigue, huirá de ti. Si los hijos de Dios tienen miedo de Satanás, su porción será la derrota. Por otra parte, no nos engañemos pensando que Satanás no nos atacará. Él nos atacará, a veces en nuestro pensamiento, a veces en nuestro cuerpo, a veces en nuestro espíritu y a veces en nuestro ambiente. Sucumbiremos a su ataque solo a causa de nuestra necedad.
Si conocemos nuestra posición y sabemos que somos uno con el Señor, y si resistimos, Él huirá de nosotros. Esta resistencia debe hacerse con fe. Cree que Él ha huido y no puede sino huir, porque no tiene terreno para sostenerse ante la autoridad de Dios. Damos gracias a Dios porque nos ha dado la victoria en Cristo.